Hola a todos, Dios les bendiga. Qué bueno encontrarnos de nuevo con buenas noticias de parte de Dios para todos nosotros. Estrechándoles un abrazo grandísimo como siempre, creyendo que siempre que nos reunimos en el nombre de Dios, porque eso es lo que estamos haciendo, acercarnos al texto, a su palabra, esa buena noticia que es Él, pues siempre saliendo en victoria, como podríamos decir, felices, más que vencedores a pesar de las circunstancias que podamos tener, porque eso es la palabra, esa buena noticia que trae esperanza a tu vida y a mi vida. Así que un abrazo grandísimo, cordial a todos aquellos que están al otro lado, que Dios los bendiga grandemente. Estamos, bueno, en fin de año, pero aunque se acaba el año y de pronto algunos ya sé que algunos están vacacionando, algunos se fueron de la ciudad para sus tierras, ¿cierto? Algunos no son de aquí, de Bogotá, y han vuelto a sus tierras, otros tal vez han alquilado algún lugar. Bueno, que Dios los guarde, que Dios los tenga en bendición. Y recuerde que nuestras transmisiones siguen todos los miércoles a las 7:30 y los domingos a las 10 de la mañana por Facebook. Porque la buena noticia no puede parar, porque es tiempo pues de vacaciones, entre comillas, para algunos vacaciones en casa, pero sin importar cuál sea o dónde estés, todos necesitamos acercarnos a Dios. Todos necesitamos acercarnos a su palabra, a esa luz que ya les había hablado hace unos días, que nos ilumine, que quite toda oscuridad, que traiga certezas, que traiga convencimientos a nuestra vida. Así que oremos mientras tú vas saludando, mientras tú vas diciendo hola, mientras tú te vas reportando allí, no te olvides, si quieres darle compartir del inicio, puedes hacerlo, pero te quiero invitar que aunque estés en vacaciones, aunque estés en casa, pero como que sientas como que estamos en vacaciones, no te desconectes de la palabra, no te desconectes de la buena noticia, como te decía, domingos y miércoles, ahí estaremos siempre con ustedes. Así que oremos, sigámoslo, Señor Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por permitirnos acercarnos delante de ti, Señor. Gracias porque en esta hora, Señor, podemos confiar en ti, Señor. Confiar en que tú nos sostienes, de que tú nos levantas, de que tú nos afirmas, Señor. Que tú eres, Señor, todo lo que necesitamos, Señor. Mi vida, nuestra vida está en tus manos, Señor. Dependemos de ti, solo de ti, Señor. Pedimos tu ayuda, pedimos tu socorro, pedimos tu sustento, Señor. Que en esta hora, Padre, tu bendición sea sobre nosotros, que tu gracia sea sobre nuestra vida. Oro por cada uno de los que están allí al otro lado, Señor, por aquel que se ha encontrado con este video, por aquel que hace parte de esta familia de la fe, por cada uno de ellos, Señor. Coloca, Señor, tu gracia, coloca tu paz, coloca tu bendición, Señor. Colocamos nuestras peticiones, colocamos nuestras necesidades delante tuyo, Señor, con la certeza y la confianza de que tú nos oyes, Señor, de que tú no eres ajeno a la necesidad, de que tú estás allí para responder, para afirmar nuestra fe, para sustentar nuestra vida. Padre, levanta a cada uno de los que están allí al otro lado, afírmanos en tu verdad. Confróntanos, Señor, tal vez con tu palabra para traer vida, para traer ánimo, para traer aliento. Yo te pido, Señor, por aquel que está en agonía. Yo te pido por aquel que tiene desesperación. Yo te pido por aquel que está sufriendo, por el que pasa algún momento difícil, para que tú le levantes, para que tu poder sea activándose, glorificándose en su vida, sustentando su vida. Señor, tú tienes todo poder y toda autoridad, Señor. Y tu palabra dice que podemos acudir a ti, que podemos orar, que podemos invocar tu nombre y tú nos oyes y nos respondes. Pues en esta hora bendigo tu nombre por aquellas promesas maravillosas y oro para que bendigas, oro para que levantes, oro para que sustentes, oro para que guardes, oro para que nos libres de todo mal, para que el pan esté sobre nuestra mesa cada día. Señor, sustenta nuestras casas, sustenta nuestras familias. En ti ponemos nuestra confianza, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en el tema de hoy que le he colocado limpia mi casa, limpia mi casa. En estos días se acostumbra, o muchas personas se acostumbran a hacer retoques, mantenimientos, a limpiar su casa, ¿cierto? Pues no sé si en la totalidad lo estés haciendo, pero casi siempre uno busca como que renovar, ¿no? Hay veces en las casas, por ejemplo en mi casa lo hemos intentado, cambiar de lugar los muebles, pintar una pared,
sacar lo viejo, limpiar aquellas cosas que de pronto hemos acumulado durante el año, que uno dice voy a votar, voy a salir de ello porque eso está haciendo un estorbo y hay veces se nos olvida. Otros ya comienzan a pensar en no solo limpiar la casa, sino piensan en limpiar su estomaguito. Piensan, uy, no, ya en esta época comienzan a decir, no, el 31 me como esto último y el último buñuelo o el desorden de las comidas, porque casi siempre muchos acostumbramos a no cenar fuerte en la noche, sino solo almorzar. En nuestro país es así, en otros países el almuerzo es lo más fuerte, pero muchos de nosotros como que la cena es un cafecito, un sándwich, unas galletas, para algunos un té, ¿cierto? Pero en esta temporada uno como que cómo se niega a comer y más porque es el pretexto de estar reunidos en familia. Sandrita dice que ella hace un postre, Inesita me dice también que hace otro dice que hacen cochinillo y tal. Yo conozco muchas personas que tienen como pavos, platos en especial que hacen para esta temporada. Pues qué rico disfrutar. Pero creo que algunos comienzan a pensar, bueno, toca comer, pero vamos a comenzar a analizar cómo limpiamos nuestro organismo, ¿no? Es más, los médicos dicen que uno debería hacer como un ayuno de vez en cuando, ¿cierto? Para que nuestro organismo se limpie. Pero también yo creo que es necesario en este tiempo pensar en nuestro espíritu, en la necesidad de limpiar nuestra alma, nuestro espíritu, ¿cierto? Permitirle al Señor que transforme nuestra vida. La Biblia dice que nosotros somos templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, si somos templo de Dios, pues yo no quiero que Dios habite en un lugar donde tal vez hay chécheres, hay cosas inservibles, hay humedad, sino más bien, pues si Él vino a transformar mi vida, a limpiarla, pues yo no quiero meterle cosas allí a esta vida y dañar esa relación, esa comunión íntima y cercana con el Señor. Y pienso en esto porque hace unos días leía un pasaje que es bien interesante porque se da en un contexto de un templo, se da en un contexto de la Pascua, ¿cierto? La celebración de la Pascua era el tiempo que recordaban cómo Dios los había sacado por medio de Moisés de Egipto, ¿cierto? Y estaba el cordero, ¿recuerdan ustedes que decía que mataron un cordero y que pintaron los dinteles de las puertas y que la muerte que venía, ¿cierto? No entraba en aquel lugar donde estaban los dinteles marcados con el cordero, como ese símbolo de lo que Juan dijo después, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿cierto? Nuestra mirada, nuestra vida, nuestra casa cubierta por su sangre preciosa nos libra de la muerte. Entonces es bien interesante que eso está en el libro de Juan capítulo 2 del versículo 13 al 22. Y dice que Jesús fue al templo físico, al templo literal, a la sinagoga, el lugar donde la gente se reunía a adorar a Dios allí. Y dice que al acercarse, versículo 13, la fecha de celebración de la Pascua judía, estaba Jesús, llegó de fuera de Jerusalén y vino a la zona del templo y habían unos comerciantes que vendían ganado, ovejas, palomas para sacrificios y vio a otros que en sus mesas cambiaban dinero extranjero. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas, el ganado, arrojó por el suelo las monedas y a los cambistas y les volteó las mesas. Óyeme, este es uno de los pasajes como más bruscos del Señor. Yo me lo imagino en las películas, siempre lo han mostrado las películas que revelan esto, él como que llega y en el templo estaba, esto era una gachicoja, como un mercado de esos populares, donde aquí estaba el cambista, aquí estaba el que venía el ganado, y muchos de ellos vendían estos animales para sacrificio, ¿cierto? Porque en ese entonces habían sacrificios que hacían de animales para adorar, esa era su manera de extender o de elevar el culto a Dios, pero se había vuelto un centro de comercio. Y me interesa este pasaje porque el Señor viene y no se queda mirando y dice, qué bueno, pues bueno, dejémoslos porque esa es su manera de vivir. Sino que dice que el celo de Dios le invadió, ¿cierto? Él fue celoso por su casa. Y dice que llegó y quitó todo esto y eso me lleva a pensar que aunque ellos estaban celebrando una Pascua que recordaba lo que era Cristo, su sacrificio, cómo Él los había sacado por haberse olvidado de Él, por haberse apartado de Él, porque el pueblo de Israel fue llevado cautivo 400 años a Egipto por apartarse de Dios, por no conocer sus planes, por hacer como ellos querían y no dejarse direccionar por Dios. Y ahora este pueblo que
hace una fiesta celebrando hacia atrás, diciendo, oye, ¿cómo Dios nos liberó? Sus vidas están lejas de Dios. Aunque están en el templo, aunque están en el lugar de culto, sus vidas están desenfocadas totalmente. Y esto me hace entender un poco porque estamos en este mes donde se celebra la Navidad, donde celebramos el recuerdo de lo que hizo Cristo, pero no puede ser un recuerdo y no decir, ay, sí, el recuerdo, y no permitir que algo cambie en nuestra vida. Pero ¿sabes? La buena noticia de esto es que Jesús quiere limpiar, que Jesús quiere transformar. Y tú dirás, bueno, ¿cuál templo? Están cerrados, ¿sabes? Tu vida y mi vida. ¿Sabes que yo creo que a veces esta pandemia, este momento donde nos hemos tenido que encerrar, tiene propósito de limpiar? ¿Sabes de qué limpiar? Limpiar nuestra religiosidad, de limpiar nuestros modos, nuestras costumbres, lo que está fuera de orden, porque somos a veces cultodependientes. Hay veces el sitio es lo más importante para nosotros. Las personas son más importantes que en sí lo que es verdadero, que es Dios en nosotros y con nosotros. Y parece que el Señor viene a este grupo de personas en este pasaje y tiene que hacer un revolcón. Y tiene que sacudir todo y decirles, es necesario limpiar. Y yo cuando leía esto y entendiendo que yo soy templo de Dios, digo, si el Señor viniera hoy y me examinara por dentro, ¿qué encontraría? ¿Será que yo he tomado el camino correcto? ¿Será que aunque yo, y es bien interesante, porque ellos estaban en el templo y aunque estaban en el templo, estaban fuera del propósito, estaban, como decía la propaganda hace muchos años, en el lugar equivocado? ¿Cierto? Estaban en el lugar, pero con la actitud, con el pensamiento equivocado. Entonces yo creo que este pasaje es pertinente para nosotros porque necesitamos que Dios, ahora que no podemos ir a un templo, algunos dicen sí se puede, pero no es prudente. Ahora que algunos dicen no he podido ir al templo, Señor, y el Señor dice pues yo vengo a ti. Yo vengo a ti porque quiero limpiarte. Y yo diría, ¿para qué el Señor vino? ¿Acaso cuál fue el...? Yo creo que Dios todo lo que hacía o Jesús lo que hacía tenía 100% propósito. Y yo me puse a investigar en el texto cuál sería el objetivo de Dios al venir a traer a Jesús, al entrar a ese templo, a revolcar algo que por costumbre, por cultura lo estaban haciendo hace muchos años, permisivo por los hombres de Dios, por las autoridades espirituales, más tenían un negocio allí y cómo Dios viene a transformar. Y sabes, yo encuentro algunas razones. La primera razón de lo que Jesús quiere hacer, ya lo he dicho, es limpiar, pero la manera de limpiar, de sacudir, o el objetivo de sacudir, de limpiar, es revelar el verdadero propósito. El verdadero propósito es revelar. Mira que nosotros hay veces no recordamos que antiguamente las cámaras fotográficas, para los jóvenes que están allí, antiguamente uno tomaba una foto y había un rollito como con una cinta que hasta después de un tiempo uno podía coger y mandarlo a revelar, o sea, era como que hacer que ese rollito se volviera una foto en realidad, pasarlo a papel. Y uno no podía verse cómo había quedado sino hasta que salía. Y muchos de nosotros muchas veces no entendemos, ¿cierto? No conocemos el verdadero propósito de estar en el templo, de venir a su casa o de ser templo de Dios. Ay, sí, yo soy templo de Dios. Y echamos chiste hasta con el gordito y dice, no, usted no es un templo, sino un tabernáculo de Dios. Pero se nos olvida qué es eso de ser templo. Y sabes que la Biblia dice que en el versículo 16 del Evangelio de Juan, capítulo 2, dice, luego se dirigió a los que vendían palomas y le dijo a palomas y les dijo, saquen todas esas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi padre en mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las Escrituras que decía, el celo por mi casa, por la casa de Dios me consume. ¿Y cuál es el problema aquí entonces? El problema es el despropósito. Los que están en el templo, pero no entienden por qué o para qué es el templo. Tal vez por intereses que van en contra de los propósitos de Dios. Los intereses de los que iban al templo no era buscar a Dios, no era adorar a Dios, no era permitir que Dios transformara sus vidas, sino sus intereses eran comerciales. Algunos, aquí puedo hacer negocios. El otro decía, ay, aquí puedo verme con el vecino, tomarme un tinto, la parte social. Para algunos era el lugar de comprar, para algunos era el lugar de regatear y de otras cosas, pero no tenían el propósito por el cual estaban allí. O sea, estaban en el lugar que Dios había diseñado para adorar, pero con el corazón desenfocado.
Estaban allí perdidos en aquel lugar. Y esto me hace reflexionar porque hay veces nosotros en este tiempo también vamos al templo o buscamos al Señor o recibimos de Dios por intereses. ¿Qué me das? ¿Qué puedo obtener? ¿Qué provecho puedo sacar? Y se nos olvida que sí, Dios quiere que suplir tu necesidad. Dios no es como que venga, adóreme y usted muera así de hambre, usted sufra, no. Porque Él vino a consolar, a traer provisión, a levantar, a afianzar a aquel que estaba desenfocado, a aquel que no tenía camino, a direccionarlo. Dios todo lo que ha venido a hacer es bueno. Entonces no podemos decir, bueno, es que Dios, ¿qué pasó aquí? Pobrecito el que tenía allí el ganado, pobrecito. No, es que el Señor está diciendo, no es que no vendas, no es que no ganes, no es que no tengas tus necesidades suplidas, sino que no permitas que el templo se convierta en un mercado. Y sabes, vuelvo y afirmo, muchos de nosotros nuestra fe la hemos vuelto un mercado. Porque creemos que entonces yo hago esto y tú me das esto, y si Dios no me da, yo me quito, y yo voy a la iglesia por mi parte social, y me falta lo social, y me falta esto, y me falta lo otro. Es más, en nuestra devoción, hay veces nuestra oración revela esto. Porque muchas de nuestras oraciones son demandas, peticiones, Señor dame, Señor necesito, Señor, 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 y se nos olvida. Por eso el Señor dice que tuvo que sacar toda esta gente y decirle, no, ustedes están desenfocados. Han convertido mi casa en una cueva de mercado. Han convertido la relación que yo quería con ustedes en algo de solo pedir, de solo comercio. Y muchos de nosotros hoy tenemos que ser confrontados porque tal vez nuestra relación con Dios también se ha desenfocado. Porque hemos puesto nuestras necesidades y nuestras prioridades por encima de sus propósitos. Por eso entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Mira que en Mateo 21, versículo 13, dice, desde el 12, está haciendo el mismo relato del que estoy hablando. Dice, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Por eso estoy diciendo que viene a revelar el propósito. Porque el Señor dice, ustedes van al templo, pero están desenfocados. Sus intereses están primando por encima del propósito. Y el propósito aquí es claro como lo dice Mateo. En el capítulo 21, versículo 13. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Y sabes qué hace la oración? La oración me acerca a Dios. O sea, el templo se hizo para que te acerques a Dios. Tu vida, que es templo, el propósito es que Él habite en ti para que tú tengas una cercanía con Él. Dice, yo diría, la oración también transforma nuestra vida. Por eso el templo es casa o lugar de oración. Porque cuando tú oras, conoces la voluntad de Dios y eres transformado por Dios. Por eso te lleva a la oración a entender los planes y los propósitos. O sea que si no había oración, no había entendimiento de los propósitos. Si se había distorsionado y se había vuelto solo un mercado de la fe, pues se había perdido el horizonte. No había relación, no había comunión. Y el Señor les está diciendo, quiten todo esto y recuerden el propósito. Creo que necesitamos limpiar mucho nuestro espíritu y nuestra mente y nuestro corazón, nuestro templo. Y autoevaluarnos y decir, ¿yo por qué sigo al Señor? ¿Yo por qué le sirvo? ¿Yo por qué hago lo que hago? ¿Por interés? ¿Por comercio? ¿Por no sentirme solo? ¿O porque de verdad yo quiero que mi vida esté a sus pies? Yo quiero tener comunión con Él. Yo quiero que Él me revele sus propósitos, que Él me muestre sus planes. Entonces, frente a todo esto, ahora que no tenemos el tiempo o la oportunidad de estar en el templo y que ahora el templo se volvió nuestra casa, necesitamos limpiarle y decirle, Señor, que lo que no es de mi vida espiritual tú lo quites. Porque a veces hemos puesto fundamentos, argumentos, cosas que nada tienen que ver con Dios. Hay veces dependemos de una persona, dependemos de un lugar, dependemos de lo que me den, por eso somos como ovejas, ¿no? Demen y demen y demen. Y se nos olvida que la adoración, el templo, es un lugar para que el Señor habite, para tener comunión, para conocerle, para ser transformados. Lo segundo que me gusta es que el Señor viene a limpiar no solo para revelar sus propósitos, sino para confrontar a aquellos que están allí, las vidas de los que están allí.
Dice el versículo 18 del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 18. Pero los líderes judíos exigieron: ¿qué estás haciendo? Si Dios te dio autoridad para hacer esto, muéstranos una señal milagrosa que lo compruebe. Mira qué interesante, ¿no? La gente siempre pidiendo señales. Y no estaba pidiendo una señal espiritual donde mostraran los propósitos de Dios. No, ellos lo que querían era las señales de multiplicación de pan, multiplicación de peces, provisión, sanidades, milagros. Que todo esto no quiere decir que Dios no los quiera hacer, que Dios no quiera hacerlo en nuestra vida, sino que esas son añadiduras. Por eso la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y estas cosas serán añadidas. Como que colocamos en orden lo que tiene que quedar en orden. Ese es el objetivo: revelar, pero confrontar. Entonces dice el versículo 19: de acuerdo, contestó Jesús, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué dices?, exclamaron. Tardaron 46 años en construir este templo y tú puedes construirlo en 3 días. La razón contra la fe. La razón contra la revelación. Nosotras veces razonamos todo. Hay veces queremos: Señor, haz esto, como pidiendo señales también. Señor, guíame así, muéstrame así. Es que tiene que ser de esta forma. Y mira cómo el Señor como que quiere confrontarlos, porque conoce, la Biblia muchas veces dice que conoce los corazones. Y hay veces Dios nos confronta de esta manera y no nos responde no como queremos, sino como necesitamos. Dice: ¿qué dices?, exclamaron. Y el versículo 21 dice: pero cuando Jesús dijo esto, este templo se refería a su propio cuerpo. Mira, ellos con intereses de señales y de milagros temporales, y Dios con propósitos de confrontarles para llevarles a cosas eternales. Siempre lo mismo. Nosotros siempre venimos a Dios porque necesitamos, porque queremos, porque pedimos, y a veces el Señor nos dice, como que nos sacude y dice: pero ese no es el propósito. Y vuelvo y enfatizo: ¿cuál entonces era el problema de esta confrontación? Porque estos hombres conocían la palabra. La Biblia dice, anteriormente habíamos leído, que dice que recordaron las escrituras donde decía que mi celo me invadió. O sea, ellos ven que lo que está ocurriendo de limpiar la casa, de transformar, de confrontarlos, está escrito en el texto, pero aunque saben, no entienden. Aunque saben, chocan. Y sabes, muchas veces nosotros chocamos contra textos de la Biblia, chocamos contra lo que Dios dice. Y esos textos nos incomodan. Y a veces juzgamos y decimos: Señor, pero ¿por qué de esa forma? Y como queremos que Dios se adapte a nuestra vida, pero el Señor dice: no. Déjenlo temporal, déjenlo inmediato, yo lo conozco, no traigan eso a mi templo. ¿Cierto? No vengan con eso que si tú me das, yo te doy, que si tú haces, yo te sirvo, que si yo voy, que si hago, que si esto, que si lo otro. No, renuncien a eso que es temporal, a todo lo que ustedes han traído a mi templo, y permitan que lo verdadero, el propósito, que es comunión, que es confrontación y transformación, invada sus vidas. Óyeme, aquí yo tengo que preguntarle al Señor: ¿yo qué he permitido entrar a mi templo? ¿Qué conceptos equivocados? Y muchas veces porque hemos escuchado predicaciones y predicadores donde nos hablan de prosperidad, de esto y de lo otro. Mira que el Señor no les dijo: hubiera sido pertinente, uno diría, un mensaje, Jesús hubiera hecho: listo, una señal, voy a hacer que salgan monedas de, no sé, de la roca, voy a decirle a Pedro: vaya y traiga monedas para todos, y todo el mundo hubiera hecho: no, qué maravilloso, nos quitó el mercado, pero nos va a sustentar. Pero ¿sabes qué pasa? Que todo eso es temporal. Que la economía, el billetico que tienes hoy es temporal, hoy lo tienes, mañana, en una hora se desaparece. Y por eso el Señor quiere confrontarlos bajo esa primicia, las necesidades inmediatas y lo primero que es para ellos y lo que es primero para Él. ¿Y sabes qué es lo primero? Su obra en tu vida y en mi vida. Su obra en tu vida y mi vida. Quiero reafirmarlo, porque Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tus luchas, Dios conoce tus dificultades. Y tú dices: pastor, pero dígame algo, déme una promesa que diga que me va a proveer. Pues mira, la promesa es que el Señor quiere limpiarte, quiere revelarte el propósito, quiere confrontar tu vida para que tú te acerques a Él y le conozcas de verdad. Óyeme, pero eso era para no, aquí habían sacerdotes, maestros de la ley. Es gente especialista en la palabra, pero el Señor los está confrontando y les está diciendo: ustedes no están entendiendo.
Están esperando es una señal y yo me pregunto, ¿qué señal yo a veces espero de Dios? ¿Qué cosas yo a veces quiero que Dios haga y estoy allí encaprichado y tal vez no funciona y se estanca porque estoy por el camino equivocado? En tu relación con Dios necesitamos recordar lo que dice Juan 14:6. Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Sabes? Tú no necesitas un mercado, aunque haya escasez en tu alacena. Tú no necesitas que un cirujano transforme aunque estés enfermo. Y esto puede sonar fuerte. Tú necesitas a Cristo en tu vida. Tú necesitas la obra salvífica. ¿Sabes por qué? Porque si Cristo es el centro de tu vida, dice la Biblia, esas cosas serán añadidas. Porque por sus llagas hemos sido curados. Porque Dios da pan al que necesita. Por eso dice, danos el pan nuestro. Porque Dios te libra de toda situación. Entonces tenemos que reenfocarnos y decir esto que yo creí que era prioritario, lo había traído al templo, a mi devoción, lo había vuelto un altar, que eran mis necesidades, mis peticiones, voy a dejarlas a un lado por rendirte culto, por adorarte, por reconocerte, por decirte, Señor, yo quiero que tú seas mi camino, yo quiero que tú seas mi verdad, yo quiero que tú me muestres la vida por la cual debo seguir. Y por último, todo este propósito de sacudir, de limpiar, es para que tú creas de una manera sólida. Dice versículo 22 de Juan capítulo 2, después que Jesús resucitó de los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron en las escrituras y también en lo que Jesús había dicho. Mira qué bien interesante. El Señor tiene el propósito con todo. Toda esta historia y lo que pasó allí, los discípulos parece que no la entendieron. Pero después de un tiempo, cuando Jesús muere y resucita al tercer día, dicen, lo que el Señor estaba diciendo de que destruiría el templo, era Él. Es que el sentido, el objetivo del templo es Él, no mis necesidades, no la gente que me rodea, sino Él. Mira cómo Él ha resucitado, mira cómo Él ha traído vida. Entonces dice, ahora entendieron entonces la palabra, las comprendieron, recordaron y entendieron y creyeron en la palabra. Y creyeron las palabras de Jesús. ¿Sabes? Yo entendía con esto que no siempre entiendo. Hay veces no entiendo por qué el Señor no me da la respuesta y no entiendo por qué Dios, hay veces como que yo quiero traer mi necesidad y Dios me habla de otra cosa. Porque las cosas como que no son como yo quiero o como yo espero. Pero sabes, también te digo seguro de algo, que si Dios está contigo, que si Él de verdad es el camino, que si Él es la verdad, que Él es la vida y tú dejas todo eso atrás, llegará el momento, habrá un proceso donde Dios traerá claridad, traerá convencimiento, traerá respuesta y afianzará su propósito en tu vida y en mi vida. Así que en esta hora podemos recordar esta historia donde Dios quiere limpiar y decir, Señor, límpiame. Porque de seguro hay en mi estructura, en mi vida espiritual, cosas que no son. Y necesito que tú pongas las que son. Necesito ir a ti. Señor, tal vez necesito que me confrontes, Señor. Que yo pueda ser confrontado entre lo que quiero y lo que tú quieres, Señor. Y poder decir, Señor, como dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en mi vida. Y Señor, al fin y al cabo, todo lo que tú haces tiene propósito. Y yo quiero entregar hoy mi vida y decir, Señor, límpiame porque sé que todo lo que tú haces es para mi bien y sé que saldrá lo mejor de ti en mí a través de esa comunión, de esa intimidad, de esa transformación a través de la confrontación. Así que creo que este mensaje nos lleva a recordar y a decirnos en esta hora, en esta noche, Señor, límpiame. Señor, lávame. Señor, transfórmame. Señor, haz lo que quieras de mí, pero reenfócame, Señor, que yo no pierda el sentido de lo que es el buscarte y de lo que es tenerte en mi vida. Señor, gracias te doy en esta hora por tu palabra. Gracias por cada vida que está allí al otro lado, Señor. Gracias porque tú nos permites acercarnos a estos textos fuertes, duros. Hay veces donde nosotros hay veces no te imaginamos así como esta manera tan fuerte, quitando, empujando, rompiendo. Pero Señor, eso hace parte de la fe también. Porque a ti te incomoda lo que daña mi vida. A ti te incomoda, Señor, lo que destruye mi relación contigo.
Por eso en esta hora, Señor, sé que no me va a gustar, sé que no me gusta, pero te digo, límpiame, Señor. Señor, confróntame, Señor, muéstrame, Señor, háblame, así me duela, así no quiera entender, Señor, por favor, ten misericordia, que yo no esté ciego a tus propósitos, Señor, sino que sean revelados tus verdaderos propósitos, que yo pueda dejar a un lado lo que pienso por lo que tú quieres para mí, Señor. Señor, ayúdame a caminar por el proceso. Ayúdame a caminar por la fe, Señor, que a veces no entiendo, no comprendo, no puedo ver más allá de un paso de mi vida. Pero Señor, si tú eres el camino, si tú eres la verdad, si tú eres la vida, si tú estás limpiando, si tus propósitos vienen a mi vida, si tengo comunión contigo, si estrecho mis lazos de relación y me enfoco en los propósitos verdaderos, eternales, Señor, mi vida cotidiana, mi diario vivir será transformado porque tú lo has prometido, porque aquel que viene a ti, Señor, y busca tu propósito por encima de lo demás, no es que no exista lo demás, tú le provees, Señor, todas sus necesidades. Señor, ayúdame, Señor, a amarte por encima de mis necesidades, a permanecer por encima de mis emociones, de mis sentimientos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, amados, una buena noticia de parte de Dios para todos ustedes. Espero que hayan sido bendecidos, espero que sean fortalecidos. Recuerda que los domingos a las 10 de la mañana una buena noticia de parte de Dios y los miércoles, como siempre, a las 7:30 con la buena noticia también. Así que un abrazo, bendiciones a todos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga, que este nuevo año que estamos iniciando, Él reine en tu vida. Que Él enfoque, que Él limpie, y si Él limpia, y si Él permanece, si Él está allí en tu casa, todo va a estar bien. Un abrazo, bendiciones.